Buen día, mi nombre es Carlos Esteban Hernández Menco. Estoy cursando y hago parte de la especialización en gerencia de proyectos y en el curso de gestión de riesgos bajo el marco del PMI. Este video tiene el fin de resolver y contestar unas preguntas que se plantean en la actividad 1 de la guía 1 de esta primera entrega que vamos a realizar. Y pues el objetivo es responder tres preguntas que se nos plantean eh, bajo el marco de lo que hemos estudiado en esta guía 1, el documento de eh, gestión de riesgos en organizaciones y pues todo el marco base que hemos visto de documentación para esta guía. Las tres preguntas principales que voy a resolver en este video es las siguientes. Primero, ¿cómo evaluamos la madurez en gestión de riesgos en una organización? ¿Cuáles de los factores más críticos que vimos en el informe mencionado afectan a los proyectos en los que yo participo? En este punto les cuento un poco lo que hago en mi profesión y en este momento de mi carrera profesional. Hago parte de una empresa que invierte en proyectos solares fotovoltaicos. Específicamente lidero el desarrollo y la viabilización de proyectos de parques solares fotovoltaicos a lo largo del país. Ese es el core de lo que hago en mis actividades diarias. Uso pues herramientas de gestión de proyectos, gestiono un equipo y una serie de contratistas para lograr estos objetivos. Esto es lo que hago. Y pues hablando de la tercera pregunta, es qué lecciones pues para mi vida profesional, teniendo en cuenta lo que les acabo de contar, me quedan de este informe. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿cómo se evalúa la madurez de las organizaciones en cuanto a este tema de gestión de riesgos? Sabemos que este tema se ha convertido en un elemento muy importante para el éxito de las organizaciones. Y evaluar la madurez de esto implica analizar primero hasta qué punto una organización ha integrado la gestión de riesgos dentro de su cultura. Me hacía pensar mucho en mi empresa en cuanto a esto. Y también me hizo pensar y tenemos que pensar en la gestión de riesgos como ha estado en todos los procesos, tanto estratégicos como operativos, operacionales de la compañía. Según pues el informe que leímos de estado de la gestión de riesgos en las organizaciones del 2020, pues analizar la madurez incluye revisar aspectos como por ejemplo la existencia de una política formal de riesgos. En mi empresa a nivel operativo no lo veo, por ejemplo, no hay una política formal de esto. Además hay que analizar la participación del liderazgo en esto de los riesgos y la conexión con la planificación estratégica y la asignación de responsabilidades específicas. Esos son los puntos para tener en cuenta y analizar la madurez de la organización. En la práctica, y teniendo en cuenta lo que vimos en el informe, una organización madura en la gestión de riesgos muestra señales claras. Primero, tiene procesos estratégicos para identificar y priorizar los riesgos. Sus líderes consideran el riesgo como parte integral en la toma de decisiones y hay una alineación clara entre la estrategia empresarial y los controles, por ejemplo, que se tienen en las operaciones. Esto contrasta pues eh, con algunas organizaciones que sean reactivas ante el riesgo, mmm, que tratan y ven el riesgo como si fuera algo aislado. En mi caso, siento que en mi empresa es algo así, en mis labores también. Vemos el riesgo como algo aislado y no nos enfocamos mucho en esto. Eh, y también siento que se hace también por cumplir como con algún
KPI que se establezca o algo así, o algún cumplimiento de alguna norma, pero no hace parte y no está como metido estructuralmente dentro de la cultura de la organización. En los, y en el contexto de los proyectos que yo trabajo, solares, fotovoltaicos, especialmente en las etapas de viabilización de proyectos, de desarrollo, de obtención de permisos, algunos de los factores críticos que el informe señala con claridad, pues los veo manifestados en la práctica. Uno de los más relevantes es la desconexión entre la gestión de riesgos, la planificación estratégica, por ejemplo, y la planificación estratégica. Muchos actores del sector abordan los riesgos como eventos operativos que van saliendo en el día a día, como problemas que tengo que resolver a medida que salen, y no se vinculan a un conjunto de estrategias o temas técnicos que nos permitan tenerlo en cuenta y no son temas estratégicos en la inversión. Mm, eh, pues esto claramente nos lleva y en la práctica nos lleva a muchos retrasos en cronogramas, por ejemplo, en costos imprevistos y en ocasiones pues esto llega a inviabilizar, por ejemplo, financieramente los proyectos. Vienen a mi mente varios casos en varios proyectos en los que se han tenido estos problemas que se pueden prever, no se ha hecho, no se ha tenido en cuenta y ha habido bastantes proyectos con problemas por esto. Otro aspecto relevante que en el informe se menciona y que afecta a mi práctica profesional es la limitada participación del liderazgo en el análisis de riesgos. En múltiples ocasiones, las decisiones que se toman estratégicas, las decisiones que son claves, como por ejemplo cierres de contratos de arrendamiento, eh, solicitud de permisos de conexión para estos proyectos solares, se hacen sin una evaluación formal de riesgos y eso se traduce en, por ejemplo, litigios, demoras regulatorias, la pérdida de puntos de conexión y indecisiones con los operadores de red. En este momento, en uno de nuestros proyectos más grandes estamos teniendo un problema por esto. Se confió en un actor, en un stakeholder externo, que es un operador de red que se encarga de distribuir la energía. Se confió técnicamente en ellos y hoy, por no prever ese riesgo, se está teniendo un problema que puede afectar totalmente el modelo financiero y bueno, puede hacer que perdamos la confianza que tienen nuestros inversionistas en estos proyectos. Esto por algo que se pudo haber previsto con un simple estudio a profundidad técnico que faltó. Esto es importante tenerlo en cuenta en mi vida profesional y bueno, es algo que de ahora en adelante lo tendré más presente. Mm, Finalmente, otra de las lecciones más significativas que me deja este informe y este core de información que estudiamos es la importancia de fomentar cultura de riesgo organizacional. Más allá de tener herramientas o metodologías, matrices que nos permitan analizar riesgos, todo, el compromiso del equipo debe ser, con este tema de los riesgos, debe ser muy prioritario en todos los equipos, en todos los aspectos que vemos, que tenemos, tanto en los ambientales, en los legales, en los técnicos, en los sociales. En ese tema social hay muchos riesgos que se pueden materializar y que hay que tener especial cuidado. Entonces, sí, considero que trabajar en esta cultura del riesgo organizacional nos va a permitir y me va a permitir reforzar nuestras decisiones, bajar la incertidumbre y bueno, se requiere
hacerlo de manera estructurada para tener resultados e integrar a todo el equipo de trabajo en esto, no solo los niveles operativos, sino los niveles más ejecutivos y estratégicos de la compañía. Entonces, bueno, como conclusión, la madurez en la gestión de riesgos no es solo una medición, no es solo matrices de riesgo que están ahí simplemente guardadas y que solo se ven cuando voy a presentar al comienzo o por cumplir algo ante los jefes directos, ante los inversionistas que están pendientes de nosotros, sino debe ser parte de una cultura organizacional. Es muy importante que cada persona de nuestro equipo y de la organización se apropie de esta cultura de gestionar los riesgos, porque bueno, nos va a permitir anticipar, adaptarnos, mm, luchar contra esas adversidades que se vienen y contra esos riesgos que se materializan de manera más estructurada, con un plan claro de trabajo, un plan que nos permita menos, menos pérdidas, menos incertidumbre y menos locura en los procesos operativos. Y esto es de lo más importante que me llevo en este espacio de la guía y de la actividad 1. En mi sector es muy importante tenerlo en cuenta porque tenemos muchos márgenes de error muy pequeños y esto puede marcar la diferencia entre la viabilidad financiera de un proyecto, la pérdida total de la inversión en un proyecto y, bueno, desconfianza de nuestros inversionistas, como lo he dicho ya en varias ocasiones. Entonces, bueno, esto es lo que tengo como conclusión de este espacio que tuvimos para reflexionar sobre estos temas. Muchísimas gracias. Que estés bien.